Muy buenos días para todos, amigos de Marcela Cocina. Hoy vamos a preparar unos pancitos rellenos de bondiola y diferentes quesos. Son muy fáciles de hacer y lo vamos a hacer con masa de pizza. Así que si les parece, vamos a comenzar. Te invito a visitar nuestra página de Instagram marcelacocina_ok para que puedas ver todas las recetas que vamos subiendo. Ahora sí, seguimos con la receta de hoy. Los ingredientes que voy a utilizar son los siguientes: 400 gramos de harina, 230 centímetros cúbicos de agua tibia, media cucharadita de azúcar, 20 gramos de levadura, 3 cucharadas o 4 de aceite, sal. Y para el relleno vamos a utilizar bondiola, diferentes quesos. En esta oportunidad yo tengo queso cremoso, roquefort, un pedacito de fontina y queso rallado. Recuerden que todos los ingredientes de la receta siempre los pueden ver al final del video y en la descripción. Comenzamos poniendo la levadura en un bol y le agregamos un poquito de agua. Acuérdense que el agua tiene que estar tibia. La vamos a pisar. Y volcamos la media cucharadita de azúcar. Lo revolvemos y lo vamos a dejar descansar por un ratito, unos 10 minutos. En un bol más grande vamos a poner la harina y con el tenedor la vamos a empujar hacia los costados. Le vamos a colocar la sal todo alrededor y yo le voy a agregar ají triturado. Ustedes le pueden poner o no, esto le va a dar más rico sabor. Continuamos, vamos a volcar la levadura al centro y agregamos 1, 2, 3 cucharadas de aceite. Yo le puse aceite de oliva. Ustedes le pueden poner de oliva o del que tengan. Ahora voy a comenzar a mezclar y luego con las manos a amasar. Le voy a ir agregando el agua de a poquito mientras voy mezclando. Ya tengo unido todos los ingredientes. Como le falta textura, le voy a agregar un poco más de harina. Y ahora sí, la voy a empezar a amasar. Me voy a poner un poquito de aceite en las manos y con eso le voy a dar la última amasada. Ya nos quedó el bollito de la masa listo, así que ahora lo vamos a tapar con un repasador y lo vamos a dejar por lo menos 1 hora. Pasó 1 hora y cuarto desde que pusimos la masa en descanso, así que ahora la vamos a sacar de la fuente. Vean que ha leudado bastante. La voy a estirar. La vamos a estirar que quede bien fina.
Una vez que la estiramos, le vamos a poner la bondiola por arriba. Ahora vamos a distribuir pedacitos de queso Roquefort. Cortamos unos cuadraditos, no muy grandes. Ponemos el otro queso que habíamos dicho, que puede ser fontina, gruyère, puede ser en tiritas, en cuadraditos. Lo vamos distribuyendo. Ahora ponemos queso rallado. Eso van viendo ustedes la cantidad que les guste. Por último vamos a poner pedacitos de queso cremoso. Es imposible que quede fea esta receta. Ahora lo que vamos a hacer es envolverlo como si fuera un matambre. Aquí yo lo acomodé sobre una tabla porque como lo voy a cortar va a ser más fácil. Corto y voy a cerrar las puntas. Las voy a ir cerrando, que se una la masa. Hacemos un bollo. Y así vamos a hacer con todo. Vamos a ir cortando y vamos a ir sellando los extremos. Aquí ya tengo lista la asadera, le puse unas gotitas de aceite vegetal si quieren, y voy a colocar los pancitos. Le vamos a dejar lugar entre medio. Ahora voy a encender el horno, así se va precalentando. Lo voy a poner en horno multifunción a 200 grados. Esto que voy a hacer ahora es opcional. Los bollitos pueden ir como quedaron, se les puede poner un poquito de aceite vegetal por encima o simplemente pintar con la yema de un huevo, que eso es lo que voy a hacer yo.
Y por último le voy a agregar unas semillitas. Les vuelvo a repetir, esto último es opcional. Y aquí se quedó terminada nuestra receta de hoy. Espero que les haya gustado, se los ve muy ricos, así que ahora nos vamos a ir a probar unos. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.